Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y como nos atrevemos con todo, hoy te traigo unos ejercicios para luchar contra la papada. Sí, contra esos cuellos flácidos. Vamos a por ello. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, ¿todos bien? Bueno, ¿qué tal? Os voy a poner aquí al bailarín que me han regalado y os voy a contar por qué hago estos ejercicios. Estos ejercicios los voy a hacer, ¿de acuerdo? Porque un paciente con mucho cariño me ha dicho que tenía el cuello descolgado, que cómo podía tratar toda esta parte. Y yo le he dicho, la mejor manera de tratar la zona del cuello, la papada, es realizar una serie de ejercicios a diario. Y él me ha dicho, ¿qué tipo de ejercicios? Y yo le he dicho, pues no te preocupes porque te voy a hacer un vídeo, tú lo haces a diario, 4 o 5 veces a la semana, durante al menos, qué sé yo, 10 minutos, vamos a hacer 1 minuto cada ejercicio, y vais a ver cómo se puede tonificar la zona del cuello y la consabida papada, ¿de acuerdo? Yo papada, la verdad, por ahora, por edad y por ejercicio que hago, no tengo. Pero os voy a decir un yoga facial que os va a venir tremendamente bien para que no tengáis papada. No sé si alguno de vosotros tenéis o no tenéis, pero muchas veces realizando una serie de ejercicios tremendamente sencillos es muy fácil recuperar la tensión en el cuello y quitar la papada. Así que no me enrollo más. ¿Qué es la papada? Bueno, pues la papada sale desde lo que es el mentón hasta lo que es la zona, ¿de acuerdo?, media del cuello, y estamos hablando de una zona donde se acumula grasa y sale un abombamiento, literalmente. Puede estar relacionado con varios factores. Hay veces que efectivamente la papada viene pues por problemas médicos o por acumulación de grasa o por pérdida de tersura en lo que es el cuello, en la piel del cuello. Por eso vamos a romper una lanza por todo ese mundo que quiere quitarse o librarse de la papada. Y también decir que esto nos pasa a los hombres, que todos los vídeos que he visto por internet eran mujeres haciendo gestitos, haciendo cositas, que están muy bien ese yoga facial, pero ¿por qué no sale ningún hombre? Pues aquí tenéis un hombre que os va a enseñar a realizar ejercicios. Porque la básica y la ciencia de esto, que no está contrastada, es si tú ejercitas una zona, vas a conseguir que esa zona esté tersa y que los músculos que estén al lado consuman esa grasa por movimiento. Además de hacer los ejercicios que te voy a proponer, lo que tienes que hacer es, por favor, ejercicio físico y controlar tu peso, porque es un acúmulo de grasa, como hemos hablado. Vamos a empezar con el primer ejercicio para la papada. Y para ello vamos a utilizar un poquito de aceite neutro. El otro día me decíais, oye, para hacer los masajes en la cara, para hacer masajes, ¿hace falta aceite? Si tú no tienes aceite, vas a profundizar más en el tejido. La piel no va a llegar a irritarse, vas a estimularla bastante. Entonces lo que vamos a hacer con esto es directamente coger un poquito de aceite y empezar a masajear la zona que vamos a trabajar, que es esta. Fijaros, con muy poquito aceite, ¿eh? No hay que echar apenas nada. Me mojo los deditos, pum, estos son 4 gotitas de aceite, cojo así, y empezamos durante 1 minuto a friccionar de donde termina la barbilla hacia abajo con los pulpejos de los dedos, arriba y abajo. 1 minutito, chicos, lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Apoyáis coditos y vais moviendo, podéis mover de izquierda a derecha, podéis mover de arriba a abajo, podéis coger y dar pellizco, ¿vale? Vais dando un pellizco a la papadita, la vais moviendo para los lados, nos vamos hasta detrás de la oreja, eso es, y vais mezclando porque vamos a preparar esa zona vamos a hacer una preparación muscular, que vamos a tener que trabajar todos los músculos de lo que es pues los ilioideos, los músculos infraioideos, supraioideos, digástricos, vamos a trabajar los músculos que tienen el paladar blando debajo de la lengua, vamos a trabajar la lengua, ¿vale? Estamos llegando a ese minuto, diferentes técnicas, dedos arriba y abajo, dedos cruzados,
y agarramos la papada y la estiramos. Eso. Estimulando. La zona debería de quedar rojita una vez que hemos trabajado este minuto, ¿vale? Como digo, la papada se puede formar por muchas maneras, de muchas formas. Puede ser genética, gente que tiene genética, pues todo el mundo tiene como una papada, pues al final o trabaja mucho o va a tener papada. El envejecimiento, cuando pierde la tersura la piel, por eso este masaje viene muy bien, estimulamos colágeno, estimulamos elastina, nos va a venir tremendamente bien para poder tener el cuello firme, para no tener papada, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que me encanta porque es dar besitos, vamos a repartir amor. Entonces, durante un minuto vamos a hacer este gesto, como si lanzásemos. Es muy importante no solo reclutar los labios, sino echar hacia adelante para notar toda la tensión en el cuello, ¿vale? Así que venga, arrancamos, durante 5 segundos se trabaja. Vamos para allá. Vamos hacia el centro. Y seguimos. ¿Por qué lo hago hacia los lados? Porque la musculatura es tridimensional. Y con eso vamos a conseguir trabajar más un lado que otro, ¿vale? Seguimos. Vamos por medio minuto. 5 segunditos. Venga, nos quedan 10 segundos. Todo esto es yoga facial, más antiguo que la propia tos. Entonces, si lo realizáis 4 o 5 veces por semana, lo hacéis 4 o 6 semanas, vais a notar que la cara está más tensa porque estáis desarrollando la tracción de los músculos y hace que la zona se trabaje, ¿de acuerdo? Eso pasa, te pones a levantar pesas y el músculo se define más. Hay que hacer ejercicio, ojo, no hay que hincharse a grasas porque si no se acumula la grasa, ¿eh? Pero os va a venir muy bien. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio muy parecido, este se llama, o lo he llamado, beso a las estrellas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el mismo movimiento de beso, pero ahora bien arriba. Vamos a notar muchísima tensión en el cuello, ¿vale? Entonces, venga, 5 segundos, vamos a por ello. Ahí, vamos al centro. Ahí, vamos al diagonal a la derecha. Ahí, volvemos a la izquierda. Ahí, vamos arriba. Ahí, vamos a la derecha. Ahí. Si te fatigas haciendo estos ejercicios, lo que tienes que hacer es parar. Yo te estoy dando 5 segundos de contracción y unos 3 de relajación para conseguir que el ejercicio sea eficiente. Parece mentira, llevo un minuto haciendo lo que te estoy diciendo y noto tensión en el cuello, noto que estoy trabajando. Yo soy una persona que hace deporte prácticamente todos los días de la semana y se me está cansando lo que es el paladar blando, lo que son los digástricos, toda la musculatura que tiene que ver con el platisma, que es un músculo tremendamente superficial. ¿Lo ves? ¿Cómo se pone en tensión? Este es el músculo más superficial que hay en el cuello. Lo estoy poniendo en tensión y estoy notando que está trabajando. O sea, estoy cansado, como el que dice. Así que te animo a que lo pruebes, a que lo hagas. Más cositas. Como ya he dicho, hay cosas como el sobrepeso que te hacen tener papada. Entonces, por mucho ejercicio que hagas, si tienes un sobrepeso muy grande, va a ser muy complicado quitar la papada. Tendrás que hacer control nutricional, ejercicio diario, perder masa, perder grasa en todo tu cuerpo y hacer los trabajos de la papada. Por favor, no hay, como digo yo, una persona con muchísimo exceso de peso que no tenga un abombamiento debajo porque la grasa se acumula por todo el cuerpo. Habrá unos que más, otros que menos, pero es muy complicado, ¿vale? Eso es para la gente que tiene sobrepeso. Más cositas que tengo que decir. A veces hay una mala postura. Estaréis conmigo que hay gente que va así por la vida, que tiene así el cuello. Entonces, si tienes así el cuello,
Es que mira, hasta a mí me sale papada, que yo no tengo papada al uso, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes esta posición, vente al fisio, que tenemos que corregir la posición, no trabajes tu papada, aunque el beso te va a venir estupendamente bien porque estás saliendo de esa posición de cuello tan sumamente, por decirlo de alguna manera, extraña, ¿no? Entonces, esas cosas aumentan la papada, pero no se puede luchar solo con los ejercicios, hay que hacer otras cosas. Por eso vamos a portarnos bien y vamos a entender cómo hacer estos ejercicios. Seguimos haciendo pucheros. El bebé lo llamo este ejercicio. Vamos a arrancar haciendo pucheros. Y vamos a hacerlo siempre en estos 3 movimientos. Arrancamos 5 segundos. Tensión en el platisma, el músculo más superficial. Mira cómo se tensa. Me relajo. Miro hacia la izquierda. No me compran los caramelos que quiero. Hoy juega España, la Eurocopa. Ha perdido. Venga, seguimos. Fuerte. Hago eso porque estoy haciendo realmente fuerza. Noto cómo activo la musculatura. Y otra vez. Esto me lo ha pedido un paciente y me dice, ¿a qué no te atreves a hacerlo? Digo, joder, que no me atrevo. Venga, los últimos 15 segundos. Pucherito. 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 Si notas la fatiga que estoy notando yo en el cuello, que me pensaba yo que esto era moco de pavo, que simplemente he hecho los ejercicios antes de empezar, me ha parecido sencillo. Si notas cansancio, para, ¿de acuerdo? Haz la mitad de tiempo, hazlo 30 segundos, no lo hagas un minuto, lo estoy haciendo yo porque realmente fatiga, ¿de acuerdo? Y trabajas bastante si quieres trabajar bastante, si aprietas fuerte. Vamos con el siguiente ejercicio, y este es un ejercicio que tiene mucha controversia. ¿Por qué? Porque viene del Mewin, del doctor Eric Mewin, creo que se llama, y es apoyar a Ega contra el paladar. Mirad lo que va a salir aquí. Yo creo que se nota bastante bien, ¿no? Así lo que estamos haciendo es trabajar, como he dicho, toda la musculatura del paladar blando. Toda la musculatura digástrica, el estiloideo, emilioideo, ilioideo, bueno, todo lo que hay por aquí tiene unos nombres preciosos que os puedo definir luego si queréis, pero vamos a trabajar, como digo, mirar. Y es pegar la lengua, no en la zona que no es rugosa, que está aquí, sino un poquito antes de los dientes. Prohibido empujar los dientes. Empezamos con el trabajo. Mirando al frente. Mirando hacia la derecha. Importante, no apretar los dientes. No es apretar los dientes, es la lengua contra el paladar, pegándolo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. Hasta tiemblo, hasta hago así, fuerza con la lengua, ¿eh? Eso es. Y terminamos con la última. Parecido al Mewin, que se hace para redondear lo que es la mandíbula, que tiene una evidencia un poco turbia. Pero bueno, lo que está claro es que estaréis conmigo que se está produciendo una contracción de toda la musculatura que está debajo de la mandíbula y que está donde la papada. Entonces, bueno, por consecuencia, pues es una zona que si trabajamos tiene que estar más tersa, tiene que estar más fuerte, tiene que quemar más calorías esa zona por paso muscular. Bueno, pues venga, vamos a trabajarlo, yoga facial de toda la vida. Venga, seguimos. ¿Sabíais que a veces la papada es un problema, por ejemplo, cuando se tiene hipertiroides? La tiroides está aquí. Entonces, cuando se tiene hipertiroides se acumula la grasa, ¿de acuerdo? También otras cosas como el bofio o cosas que son un poco, que tiene que ver con glándulas y ganglios que hacen tener una papada anormal por un proceso médico, patológico. Por favor, si tienes eso, consulta con el médico, no me seas bestia, ¿de acuerdo? Tienes papada, estás sano, haz los ejercicios. ¿Que tienes papada? Porque tienes un proceso médico abierto, consulta
antes de hacer nada, ¿vale? Así que, por favor, sed buenos. Vamos con un ejercicio que me he reído mucho antes practicándolo, y es la piraña. ¿Qué hacen las pirañas? Sacar el mentón hacia afuera, mirad. Hacia arriba, hacia adelante. Retrognasia hacia atrás. Protognasia hacia adelante. Entonces, como antes hemos hecho el beso hacia adelante, ahora secan los dientes. Mirad. Vamos a hacer eso. Así que venga, 5 segundos. Vamos hacia la izquierda. Hacia adelante. ¡Qué contento estoy! Hacia la derecha, girando solo el cuello, no los hombros. Eso lo decía Macario, una marioneta que veía yo cuando era pequeño. Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia adelante. Mira qué tensión que coge todo esto. Es una pasada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Es que me estoy viendo cuando me grabo, me veo en las cámaras y me muero la risa. Quedan 15 segundos. 1, 2, 3, 4. Protognasia, todos los músculos que hacen que la barbilla vaya hacia adelante tienen que ver con la activación de la zona de la papada. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos con el último, mirando hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenéis dudas, dejadme mensajes que nos podemos solventar dudas y reírnos un poco también, porque ya te digo, el yoga facial a mí me hace mucha gracia. Esto yo lo he aprendido haciendo terapias a gente que se le cae la cara, tiene un problema en el facial, en el trigémino, tienen ictus y se les cae directamente los músculos de la cara. Entonces, tienes que hacer gesticular, les tienes que hacer guiñar, mover la nariz para un lado, para el otro. Entonces, todos esos ejercicios con los que recuperamos la musculatura de la cara vienen a raíz de ejercicios para muscular la cara y para tenerla tersa y fuerte. Pues lo mismo con la papada, pollos. Oye, que no ha dicho nada el pollo, ¿eh? ¿El pollo tiene papada? Debería de tener aquí una papadita, ¿verdad? Pues este no la tiene. ¿Por qué? Porque ha hecho los ejercicios. ¿A que sí? Ah, no, mira, la tiene aquí, no me había fijado. La tiene a ambos lados, no la tiene aquí debajo. Bueno, pues mira, es que este hace los ejercicios y no se le nota la papada. Este está como yo, ¿veis? Sin papada. ¿Por qué? Porque hacemos los ejercicios. Venga, vamos a hacer ahora un ejercicio que tiene que ver con la lengua. La lengua es un músculo tremendamente potente, eficiente, súper inteligente, que todos, ¿veis mi voz como módulo? Que me ayuda a pronunciar, que me ayuda a tragar, que me ayuda a vivir, ¿no? Sin lengua, malo. Y se trata de hacer un ejercicio de sacar la lengua todo lo que podamos. Al activar los músculos, el músculo longitudinal, ¿cómo se llama? Lo tenía por aquí apuntado. No me sé, los músculos de la lengua, la verdad es que lo he estado mirando anatómicamente y no sabía bien cómo se llamaban. Pero bueno, hay un músculo que está tapizando toda la parte por debajo de la lengua, que lo activamos mucho y, oye, yo hago así y toco lengua. Ajá. Y toco lengua, eso hay que activarlo. Fijaros, vamos a empezar sacando la lengua como si fuera un estilete. Si tuviésemos que tocar los dedos. ¿Vale? Tenemos que llegar muy lejos. Eso es. Y mirando hacia el otro lado. A mí me dan arcadas haciendo este ejercicio. Si te pasa, bueno, es que hay músculo, hay nervios que se estimulan, ¿de acuerdo? El hipogloso, hay cositas ahí, cositas que te pueden hacer. Hazlo más despacito. 5, vamos. 5. 5. Nos quedan los últimos 15 segundos. Así que, si la papada te quieres quitar, estos ejercicios has de realizar 3, 5, 4, 5 veces a la semana, 4, 6 semanas. Vamos con los últimos 3 ejercicios que os he programado para esta pedazo de disciplina para borrar la papada. Así que
¿Habíais caído en la cuenta de que la papada no siempre ha sido negativa? Hace años, muchos años, sí, sí, sí. Pero una percepción cultural. Una papada, alguien que tenía una papada hace cientos de años, era alguien que comía mucho. Era alguien que no se movía, no araba las tierras, no tenía que hacer un trabajo físico, se hinchaba a comer y tenía papada y era voluminoso. Ese se sabía que tenía tiki tiki tiki, era el señor de unas tierras, o un rey, o un, yo qué sé, un lord. Bueno, pues no siempre la papada ha sido negativa, sino que es algo, bueno, pues que ahí está, que era antes un estatus social. Fijaros, fijaros, la gente que odia la papada, hace 400 años quien tenía papada sería como el rey de la selva, el rey de la discoteca, como digo yo. Venga, vamos a seguir. Vamos a hacer un ejercicio que no he visto por ningún lado. En todos los vídeos que he visto, en todas las estructuras que he visto de ejercicios, no he visto este. Y es tan sencillo como resistir la apertura. Cuando tú abres la boca, tensas musculatura que pasa por el cuello, por la zona que queremos trabajar. Y podemos resistirla con 2 dedos. Intento abrir. O nos ponemos así. Como cuando estábamos en clase y veíamos al chico o la chica que nos gustaba. E intentamos abrir la boca. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo esta voz pues porque estoy haciendo fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros la tensión que coge mi cuello, 5. 5. No os hagáis daño en el cuello, ¿vale? Vamos a por los últimos 2 5. Ahí. O simplemente resistiendo un poquito. Ahí. Y hacemos ese minuto. ¿Que tú te quieres hacer 1 minuto y medio? 2 minutos. Valiente, que eres un valiente. O valienta, que eres una valienta. Pero con 1 minuto, contracciones de 5, se nota bastante la contracción y es algo que si quieres empezar a trabajar va muy bien, porque yo me estoy cansando y tú seguramente también te estés cansando si lo estás haciendo. Vamos a hacer uno que me encanta, la sonrisa del Joker. Me encanta la sonrisa del Joker. El Joker es uno de mis personajes favoritos de la ficción. Aunque más de un Joker hay por ahí por la vida. Comenzamos haciendo contracciones de 5 segundos, mirando a la izquierda. Relajado. Mirando al frente. Fijaros qué tensión coge el cuello, Mirando a la derecha. Eso es. Hasta me pongo tenso. Hacedlo, hacedlo. Es que es un ejercicio para todo el cuello que viene muy bien. No es apretar, es... ¿Vale? El que esté pensando que estoy apretando fuerte, no lo hagáis así. ¿De acuerdo? Podéis apretar levemente, pero no haciéndolo fuerte. Últimos 15 segundos. Vamos, 2 más. 2, 3, 4, 5. Es a la garganta abierta. Eso es. Trabajo, tremendo trabajo que estamos haciendo para la papada. Vamos a hacer ahora un ejercicio de masaje otra vez. ¿Por qué? Porque estaréis conmigo que la papada hemos definido que tiene que ver a veces con la vejez, con la falta de tensión y tersura en la zona. Y también, si vamos avanzando con los ejercicios, y antes había un acúmulo de grasa, la piel va a quedar sueltecita. Y el masaje va a estimular colágeno en la piel, elastina, que nos va a ir tremendamente bien. Entonces, con otro poquito de cremita, vamos a dar 3 técnicas un poquito más fuertes que con las que hemos empezado. La técnica del principio es 1 minuto, esta podemos hacer pues 1 minuto cada una, son 3 técnicas, las defino. Cogemos un poquito de aceite, frotamos nudillo, frotamos pulpejos de los dedos y frotamos pulgares. Primera técnica. Salimos del mentón.
Y hacemos una V. Espero que se esté viendo porque me voy a romper el cuello si me echo más hacia atrás. Durante un minuto. ¿Lo habéis visto? Me descordo, en serio. O sea, me desmayo, me caigo así para un lado y se acaba el directo. Los deditos juntos van por debajo de la mandíbula. Ojo si hay dolor. A veces hay ganglios porque hay una muelita, una un empastito, alguna cosita, gingivitis, cositas, y no queremos hacernos daño. Un minutito, chicos. Eso es. Eso es. Vuelvo a repetir, si no me rompo el cuello. Punto de inicio, presión hasta prácticamente detrás de las orejitas podemos llegar. Primer ejercicio de minuto. Ahora lo que vamos a hacer es, con los nudillos hacia afuera. Juntamos los nudillos en el medio. Y planchamos hacia afuera, como si estuviésemos haciendo este movimiento, mirad. Entran mis nudillos, abren, cuando llegan a mandíbula, se van hacia afuera. Abren, cuando llegan a la mandíbula, se va hacia afuera. Mirad. Nudillos metidos en la línea media. Fuerte hacia afuera. Llegan al hueso de la mandíbula. Nos vamos hacia afuera. Y así durante un minutito. Nos quedan los últimos 15 segundos. Y estamos fuera. El último ejercicio que vamos a hacer va a ser con el pulpejo de los dedos. Y es tan sencillo como tres haces. 3 líneas vectoriales. ¿De acuerdo? Más al centro. Más al medio. Profundizando, más hacia afuera. Y nos vamos otra vez por donde hemos venido. Como hemos terminado con los puños, disculparme. Deditos trabajan aquí, trabajan así y trabajan así y nos vamos hacia afuera. Fuerte arriba y abajo. Línea media. Fuerte arriba y abajo. Línea más lateral, llegamos hasta el fondo y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Lo repito por última vez, cada ejercicio un minuto, podrías hacerlo 2, sí, pero con uno va que te matas, porque estimulas la piel. Aceite sí, pero podrías hacerlo sin aceite, ¿por qué? Porque la estimulación es mayor y a la piel no la pasa nada. Si tienes la piel muy sensible, efectivamente, pon aceite. ¿De qué? Rosa mosqueta, romero, lavanda, cualquier aceite que tú quieras poner. ¿Que quieres poner una crema anticelulítica? Bueno, se puede poner una crema anticelulítica. Algo reafirmante, se puede poner algo reafirmante. Vamos con la última secuencia. Ahí. Línea media. Ahí. Nos vamos hacia afuera y perdemos ya el contacto. Como digo, vamos a hacer un repaso rápido de las 10 técnicas para eliminar la papada. Muy rápidamente, agárrate que esto va a ir visto y no visto. Primera técnica, un poquito de aceite, gotitas, masaje. Este masaje, frote de arriba a abajo e incluso todo el cuello, incluso abriendo, ¿vale? Frotar durante un minuto. Segunda técnica, repartimos amor. Cuello hacia adelante, besito. ¡Mua! ¡Mua! Contracciones de 5 segundos. ¡Mua! Estirando el cuello hacia adelante. Tercera técnica, besitos al cielo, o como lo hemos llamado, beso a las estrellas. ¡Mua! ¡Mua! Contracciones de 5 segundos, relajaciones de unos 3 segundos. Trabajo de un minuto. Más cositas que vamos a hacer, los pucheros. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Técnica del paladar, lengua, mirad.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente técnica, y esta sería la sexta, la piraña. Mandíbula hacia adelante. A lo El Padrino. Bichacho. Eso es. Octava, apertura resistida. Resistimos la apertura, queremos abrir, pero no podemos. Esta es la octava. Vamos con la novena, la sonrisa del Joker. No se trata de dientes, sino dientes y activación del platisma, músculo más superficial anterior del cuello. Contracciones de 5 segundos, relajación de 5 segundos. Por último, otro poquito de crema o aceite. 3 técnicas. Pulgares, que entran desde la barbilla hasta el final. Nudillos, que entran desde el medio hasta afuera. Y por último, dedos, que son 3 haces que hemos dicho de trabajo. Entras por el medio, bajas por el medio, vas por la mitad, bajas por la mitad, y lo último, entras más lateral y te vas por debajo de la mandíbula. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Sobrepeso, o te lo quitas o no solo desaparece la papada, ¿vale? Medicaciones, enfermedades, si tenemos papada porque tenemos un proceso abierto de una patología, tampoco con los ejercicios va a desaparecer la papada. Practícalo 4, 5 veces a la semana, en 4 o 6 semanas tienes resultados. Si no lo haces, no vas a tener resultados. Entonces te animo a ello, incluso que me dejes un comentario, hazte una foto antes, hazte una foto después, vas a notar cómo la mandíbula está más perfilada, cómo el cuello está más perfilado, más flaquito. Entonces son cosas que tenéis que ver, probar y decirme qué tal os ha ido. Por favor, sin dolor, sin dolor. No me lo hagáis con dolor, yo me he hecho daño un par de veces subiendo el cuello, despacito, ¿vale? Deporte diario, buena alimentación. ¿Cómo tratamos nosotros las papadas en Physiolution? En Physiolution, en las clínicas que tenemos en Madrid, con radiofrecuencia, va tremendamente bien. Pasamos un electrodo por aquí, estimulamos el colágeno, la circulación, el metabolismo, la piel, alucinante. Y luego damos estos ejercicios, un poquito de yoga facial. Así que espero que os haya gustado. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Pero ahora vamos a leer unos comentarios, ¿no? Que estoy seguro que me habéis dejado por aquí comentarios y que podemos echar un vistazo a los comentarios. Así que nos estáis viendo de distintas redes. Voy a leer comentarios del canal rojo, luego leeré algo del canal TikTok y luego del otro, ya no sé ni cómo decirlo porque tengo miedo por esto de hacer un multi-stream. Venga, chicos, vamos a por ello. Aprovechar ahora a preguntarme dudas, que me tenéis aquí, puedo ejecutar en movimiento. Que no me atrevía yo con estos ejercicios, ¿eh? Laura, ¿me estás viendo? Este directo es para ti, paciente mío. Tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Aquí lo tienes. Y me dice, pero te vas a poner a hacer eso. Tú no tienes vergüenza, chaval. Y yo, pues esto es gimnasia, si es gimnasia, si es mover el cuerpo. Si el cuerpo, si es que esto es más natural que todo, que el respirar. Venga, vamos a ver unos comentarios por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí a Claudia Gross, por supuesto, que nos dice hola. Comentándonos que qué tal todo. Nancy Montoya, hola Víctor, muchas gracias por todos los consejos. Tengo seguro que lo hago. Como os he dicho y recordando plazos para hacerlo, tenemos que hacerlo al menos durante 4 o 6 semanas. Esto es como si coges una pesita y empiezas a trabajar tu brazo. Al no ser que lleves un tiempo, no vas a notar absolutamente nada. Entonces, ojo con la gente que muchas veces dejan un comentario. Oye, es que esto no funciona, es que esto lo he visto en muchos sitios. Pero lo has hecho, alma de Dios. Tú lo has hecho, tú te has parado a hacerlo. Has sido honesto contigo mismo antes de poner ese comentario. Pues hazlo y me cuentas. Mueve tu cuerpo, mueve tu papada, ¿vale? Me voy a poner aquí para que lo veáis bien. Venga, más comentarios.
Tenemos aquí a Leia, desde Turquía. ¡Toma ya! Muy bien, Leia. Espero oírlo, pronunciarlo bien, desde Turquía. Hola, un besito desde España. ¡Que España juega hoy la Eurocopa! Tengo nervios, ya estoy nervioso. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Eurocopa? ¿Quién me pone ahí? ¿Quién va a ganar la Eurocopa? El que me adivine quién gane la Eurocopa, le hago un vídeo a medida, de lo que él me pida, Me tiene que decir quién gana, con qué resultado gana, al que le guste el fútbol. Venga, más cositas. Nos tenemos aquí a Mari, que nos dice, hola, buenas tardes. Pues hola, buenas tardes, claro que sí. ¿Cómo se...? A ver, vamos a ver, ¿qué pone por aquí? Oh, mira, aquí un hater. Pues nada, venga, chaval, te vas a tu casa. Eso es. Una persona que se ha metido a dar por saco. ¿Qué es dar por saco? Me meto y empiezo a decir, eso es mentira, eres un mentiroso. Pero chaval, que llevo 4 años de fisioterapia, 6 de osteopatía, años y años y años de entender qué es el cuerpo humano, y te crees que me voy a poner a hacer algo que no entiendo. A tu casa, Juan, a tu casa. Venga, seguimos. Esto es por un tío, pues que, pues eso, sin más. Venga, seguimos aquí leyendo. Nadia Ozani, Merci, pues merci es gracias, pues merci a ti también, ¿vale? Perdona que me encienda con estos haters, que tiene que haberlos en todos, que no se pueden quedar en su casa, no, se queden en su casa tomándose un té tranquilamente, no tienen que ir dando por saco por ahí, en fin. Venga, seguimos. Hola desde Argentina, Noa. Noa, tengo 77, tengo muy poquito, lo haré igual, bendiciones. ¿Estos ejercicios para qué edad son? Estos ejercicios son para cualquier edad que quiera tonificar su cuello, ¿de acuerdo? El ejercicio isométrico que estamos trabajando, reflejado en una rodilla, en un hombro, en un codo, en cualquier zona del cuerpo, en el cuello, en las dorsales, en las lumbares, es un ejercicio tremendamente terapéutico. Entonces, si eres una persona que suele sufrir de cuello, fíjate lo que te digo, y haces estos ejercicios, no solo vas a trabajar tu papada, vas a trabajar la sedación de ese propio dolor y el equilibrio seguramente de tu cuello, ¿vale? Imagínate lo bien que te vendría esto. Claro, estás con tus problemas de cuello, estarás haciendo tus ejercicios de isometría hacia un lado, hacia el otro, estiramientos, etc, etc. Pues esto te puede ayudar a estar muchísimo mejor. Más cositas. Nos dice... Roscat nos dice, hola desde Costa Rica, me encantan tus técnicas. Ros, un abrazo, un besito y me alegro que te gusten mis técnicas. Tenemos aquí a Norma Mercado. ¿Serías tan amable de subir la grabación? Está muy baja y el sonido está al máximo, gracias. Pues a veces me comentáis esto, pero en un principio estoy intentando ver el sonido y lo tenemos bien, y a veces es percepción de vuestros propios celulares, teléfonos, ordenadores. Te diría que te pongas un micrófono, unos casquitos, y así que intentes oírlo mejor. Pero es que ahora mismo está en la ganancia perfecta, quiere decir, ni me estoy subiendo por arriba ni por debajo. Así que lo siento, pero no puedo subirlo más. Aún así se va a quedar grabado. Podéis ver los ejercicios, podéis ver el vídeo tranquilamente cuando esto termine, ¿de acuerdo? Venga, más cositas. Tenemos aquí desde Colombia, me encantas, ay, a mí también me encanta que me saludes, Milena, perdona, un abrazo. ¿Qué tenemos por aquí también? A Charlie Rules, pregunta doctor, ¿la artrosis de cadera puede confundirse con ciática? Hasta cierto punto, si no eres médico y no sabes lo que es una artrosis de cadera o no sabes lo que es una ciática, sí. Pero ahora mismo estamos hablando de la papada, así que métete en una playlist de ciática y yo con todo el cariño, el día que toque ciática, hablamos de esto. Discúlpame que te corte así, pero no podemos salirnos de los temas que decimos que hay en los directos. No es vamos a hablar de lo que sea, sino vamos a hablar de temas concretos, porque si no la liamos. Venga, más cositas. Hola, estimado por primera vez Isabel Álvarez, muchas gracias, alegría conocerte con su profesión. Isabel, un besito desde aquí. Va a ganar España 2-0, Matilde Serrano Robles. ¡Pollo punto! ¡Pollo punto! ¡Matilde! ¡Matilde!
Juega a las 9 hora española, ahora en 3 horitas. Pues bien, Matilde, me alegro que digas que va a ganar, que va a ganar, ¿vale? Por último nos dice Gilda, en YouTube no hay la opción para dar likes o compartir. Suerte desde México. Uy, ¿y eso? ¿Desde México? Sí, no se puede compartir, no se pueden dar likes. Qué cosas más raras, ¿no? La compañera nos cuenta por aquí. ¿Qué opináis vosotros? No sé. Bueno, qué vídeo más ameno y divertido. Me he reído mucho con los ejercicios. Y yo también, Elena. También me he reído. Para que veas que, bueno, hay veces que me dice la gente, joder, ¿tú cómo te lo pasas, no? Me lo paso muy bien. Vamos por último al ordenador. Vamos a cambiar de set. Y os dejo una noticia relacionada que os va a venir muy bien. Recordad que estamos dejando noticias relacionadas en YouTube porque es el único sitio donde puedo escribir ahora mismo. E invitaros a todo el mundo que quiera y que vea este vídeo y que quiera hacer radiofrecuencia facial, tiene hoy y mañana para llevarse un 2x1. Tan sencillo como decir que habéis visto este vídeo y os van a regalar una sesión totalmente gratuita. Adquiriendo una, tendréis 2. ¿Qué más se puede pedir en este mundo? Y ahora os voy a poner el enlace, lo pincháis y lo disfrutáis si queréis, que los regalos son para que los quiere. Vente conmigo porque vamos a leer unos comentarios y vamos a dar unos enlaces de interés. Con las manos llenas de aceite, llevar el teléfono en las manos es muy mala idea. Aquí estamos y vamos a ponernos la camarita y el escritorio y el pollo. Claro, los de TikTok no lo veis el pollo, pero el pollo mola un montón. Mira cómo baila. Cómo baila el pollo, yo. Claro, os tenéis que meter y verlo pues en YouTube con los enlaces. Vamos a ver, antes de poneros el enlace de interés, vamos a... que es aquí, ¿de acuerdo? Para que veáis, os voy poniendo aquí el vídeo un poquito, ahí lo veis, ¿vale? Vamos a ver algún comentario que nos hayáis dejado en otra red social y si, bueno, pues merece la pena leerlos y no hay haters, como nos ha pasado antes con, bueno, pues con una persona que mejor no recordar. Vamos a poner aquí, vamos a ver, todo el mundo saludando, qué buena peña, cómo me gusta, que me saludéis. ¿Puedes enseñar algún título de fisioterapia? ¿Puedes enseñar algún título de... Eso no he entendido muy bien. Vale, vamos a ver. Eso es, compartiendo. Bueno, pues no, han preguntado pues cosas muy sencillas que tienen autocontestación. Vale, muy bien. Gente que se ríe, gente que se lo pasa muy bien. Y ninguna pregunta que vea que merece de una contestación, porque ¿cómo puedo ver los ejercicios? Bueno, se van a quedar grabados y los vais a poder. Mirad, chicos, esta estrategia que estáis viendo de radiofrecuencia facial es un electrodo, literalmente, que se pasa por la zona. Se pone una placa de retorno, tiene un efecto tremendamente bueno en lo que es la piel. Y básicamente hay una fase capacitiva que trata con el músculo, que trata superficialmente también, se trabaja las dos superficialmente, y otra resistiva que trata con las partes más duras del cuerpo. Entonces, es una terapia que lleva, te diría que más de un siglo funcionando desde, sí, lo que es la tecarterapia desde los años 20. Fácil. Y que va muy bien. Quien no lo haya probado, por favor que la pruebe. Por eso te digo que te voy a dejar un enlace de interés aquí para todo el mundo que quiera, pues se lo lee, le da, dice, he hablado con Víctor, quiero mi sesión gratis, te voy a dar un 2x1, adquiere una, llévate 2. Y poco más, chicos, hasta aquí hemos llegado, gracias por todos los enlaces y preguntas que habéis hecho, gracias por ver. Gracias por, bueno, pues pasarlo un ratito entretenido para hacer los ejercicios que os he demostrado, que trabajan toda la parte baja del cuello, todo lo que es la mandíbula, y que me parece tremendamente interesante. Quien quiera ponerse a trabajar el cuello, a trabajar la papada, hacerlos, que es gimnasia yoga facial, que se ha hecho toda la vida, que se utiliza
para recuperar parálisis faciales, se utiliza para tonificar el cuello, se utiliza para muchas otras cosas que la propia belleza, quitarte una papada, pero que yo he querido recopilar con un poco de sentido para que tú tengas una guía de 10 ejercicios que podéis hacer rápidamente, prácticamente todos los días, 4 o 5 días a la semana, durante 4 o 6 semanas y notar un cambio. Así que espero que a todos os vaya genial, se os quiere mucho, un besito y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós chicos, muchas gracias por todo.